Celebramos la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Una solemnidad que nos llena de profunda emoción. Alabamos a Dios por el don reservado a María. Ser santa, la de ser santa desde su concepción, para no ser golpeada por el pecado ni por el mal. Desde aquel día en el que el Papa Pío IX proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción en el año de 1854, esta solemnidad quedó inserta en pleno Adviento, y con razón, puesto que la Inmaculada prepara el Adviento, la venida del Señor. ¿Sí? Ella, la llena de gracia, fue santa e inmaculada en el amor, tomando las palabras de Pablo en la segunda lectura de hoy, porque ella estaba destinada para ser la madre del Salvador. Este misterio, que apunta nuestra mirada hacia la raíz misma de la vida de María, es la clave de lectura de su vida entera y nos ayuda a entender la obra de Jesús, quien vino precisamente a salvarnos del pecado. De esta victoria sobre el pecado, María fue la primera beneficiada, y en el espejo de su santidad plenamente alcanzada, nosotros descubrimos también la nuestra. Bueno, para entrar mejor en el misterio, la liturgia nos propone hoy como telón de fondo el texto que se conoce con el nombre del protoevangelio. Es el primer anuncio de lo que vendrá en la Biblia misma. Me refiero al texto de Génesis capítulo 3, versículo 15, y que hoy leemos en la primera lectura. Dios le dice a la serpiente: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Ella te pisará la cabeza, mientras acechas tú su calcañar. Este pasaje se aplica a María Inmaculada, que vence la serpiente, símbolo demoníaco del mal. De por sí, el texto original nos plantea la tensión continua y el duelo que se consuma entre nosotros, las criaturas humanas descendientes de la mujer, y el mal que se anida en la historia. Releyendo el pasaje del Génesis, notemos 5 puntos fundamentales, muy brevemente, que nos permiten comprender mejor la obra de Dios en María. 1. Que el hombre ha sido puesto por Dios como el centro de su obra creadora. 2. Que a pesar de esto, el hombre no quiso dialogar con su Creador, ni creerle a su palabra, rebelándose contra su plan de vivir en íntima comunión con Dios y con los demás. 3. Que el hombre quiso un futuro distinto e hizo un mal uso de su libertad, de la libertad que Dios le dio. 4. Que por esta razón la historia se convirtió, llamémoslo así, quiero tomar una frase de San Juan Pablo II, la historia se convirtió en un teatro de la lucha tremenda contra las potencias de las tinieblas, una lucha que durará hasta el último día. Y 5, de ahí que la vida en el Señor esté caracterizada por el combate, por el conflicto, por el esfuerzo para conseguir el bien y lograr la unidad interior en Dios. Nuestra vida es un campo de batalla. El libro del Génesis nos lo recuerda, y esto nos lleva hasta el momento histórico en que esto se produce y nos acompaña hasta el día de hoy. Pero Dios anuncia en el libro del Génesis que se pondrá fin, o mejor dicho, nos regalará una victoria. Y lo dice con estas palabras hermosas: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Ella te pisará la cabeza, mientras acechas tú su calcañar. La vida de todo discípulo del Señor se mide por su capacidad de resistir al mal,
por la lucha contra las tentaciones que tratan de demoler cada día su fe y su esperanza. Sin embargo, el panorama no permanece oscuro. Por eso hablamos de un protoevangelio, un primer anuncio del evangelio. Y nuestra fe proclama hoy que con la venida de Cristo a la humanidad a través de la Santísima Virgen María, este combate tomó un nuevo rumbo y llegó a su fin con la victoria del Señor. Y es en este escenario donde emerge con mayor esplendor la figura de María. Las otras dos lecturas de hoy nos describen bastante bien la grandeza de María. En la carta a los Efesios, en el himno, que está en el capítulo 1 y que leemos en la segunda lectura, se nos da una nueva clave para entender la Inmaculada Concepción. Dice Pablo, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales en los cielos. Porque ya antes de crear el mundo, nos eligió en Cristo para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Bueno, aquí está la expresión, santos e irreprochables, o sea, sin mancha, intachables, mejor dicho, inmaculados. Ahí está la palabra inmaculado. En griego, amomus, se dice, inmaculado. Desde su concepción inmaculada, María alcanzó, como se nos muestra en este texto del capítulo 1 de Efesios, María alcanzó el vértice más alto de la filiación divina, de la semejanza con Dios, como dice el versículo 5 del capítulo 1 de Efesios. Y así comprendemos por qué en ella, antes que en cualquier otra criatura, el Señor fue glorificado. Y porque María es santa e inmaculada en el amor, estoy retomando las palabras del versículo 4, ella es más potente que cualquier experiencia del mal. María es signo de la victoria de Dios sobre el mal, porque vivió libre de la herencia del pecado. Y esto no la aleja de nosotros, sino que más bien nos hace sentirla mucho más cercana. María nos ayuda en la lucha cotidiana contra lo que se contrapone al Evangelio y a la construcción de un mundo que sea reflejo del reino de Dios. Porque para eso, así como ella, también nosotros hemos sido llamados. ¿Y cómo es que María fue hecha santa e inmaculada? La indicación la encontramos en el Evangelio. En el Evangelio. Leemos hoy el relato de la Anunciación que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38. El ángel Gabriel, el mismo que estaba al pie de la derecha del altar del perfume cuando se le apareció a Zacarías, cambia de lugar. Vuela de la inmensa explanada del templo de Jerusalén hacia una casita cualquiera en Galilea, al norte del país. A una casita humilde, sencilla, probablemente de un solo cuarto, en Nazaret, la casa de María. Y Dios va a hacer una cosa sorprendente. Ya no habla con el sacerdote anciano, sino con una laica, con una joven doncella, además joven. Dios pasa de Jerusalén, la capital, la ciudad de Dios, a una aldea sin importancia, sin historia. Dios pasa de la conversación con un sacerdote a la conversación con una laica, de la conversación con un anciano a anunciarle una buena noticia a una jovencita. El cristianismo no comienza en el templo, sino en una casa de familia, en Nazaret. Y la primera palabra del ángel
el primer evangelio que abre el evangelio es alégrate. El ángel le dice, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. En griego, Jaire que jaritomene, Hokirios metasu. La primera palabra es alégrate. Ponte contenta, sé feliz. Dale espacio al gozo, como una puerta que se abre al sol. Dios está aquí. Viene con un abrazo, con una promesa de felicidad. Y enseguida, el ángel Gabriel le explica a María el porqué de esta alegría. Y se lo dice con una sola palabra en griego, al menos en el texto que tenemos. Kejaritomene. Oigan, kejaritomene. Una sola palabra, que para traducirla al español necesitamos tres. Llena eres de gracia. Pero en griego es una sola. Kejaritomene. ¿Saben qué? Esta palabra nunca antes había resonado en toda la Biblia. Es la primera vez. Y se trata de un nombre nuevo que Dios le da a María. Un nombre que tiene el poder de sorprender a María, como lo notamos en la reacción que tiene enseguida. Lo sabemos bien por los relatos vocacionales de la Biblia. Cuando Dios llama a alguien, le da un nombre nuevo. Y Dios no le dijo, alégrate María. No, no la llamó en este momento María. Después lo hará. En este momento la llama Kejaritomene. Dios le da un nombre nuevo. Kejaritomene. Eres llena de gracia. Quiere decir, es una palabra con un peso de significado muy grande. Quiere decir, todo el amor de Dios, María, está dentro de ti. Eres perfectamente amada. Amada desde siempre y para siempre. El amor de Dios llena tu corazón y se irradia en ti como belleza. Fíjense ustedes que se trata del anuncio de una novedad. María no está llena de gracia porque haya respondido sí a Dios por un mérito propio, no, sino porque Dios fue el primero en decirle a ella sí. Un sí fuerte, limpio, sin condiciones. Yo te amo. Llena eres de gracia. Kejaritomene. Eres completamente amada. Y Dios dice sí a cada uno de nosotros antes de que le respondamos. Que yo sea amado depende de Dios, no de mí. Y este nombre nuevo de María, el nombre de su vocación, amada para siempre, es también nuestro propio nombre. Buenos y menos buenos, a cada uno se le da un amor. Cada uno es amado para siempre. Pequeños o grandes, todos somos continuamente llenados de cielo en este amor de Dios. Y después el ángel dice, el Señor está contigo. Primero alégrate, luego llena de gracia, Kejaritomene, y agrega, el Señor está contigo. Cuando en la Biblia Dios le dice a una persona, yo estoy contigo, le está consignando un futuro bellísimo y arduo. Está convocando Dios a esa persona para que se convierta en un partner, en un compañero de él que lo secunde en la historia más grande y maravillosa que ha ocurrido en la tierra. Y en el caso de María, para ella ser posible la venida del Hijo de Dios en la carne. Enseguida se le dirá, darás a luz un niño que será hijo de la tierra e hijo del cielo, hijo tuyo e hijo del Altísimo, y se sentará en el trono de David para siempre. Y lo recuerdo, la primera palabra de María no es el sí. No es el sí. Un lector corriente se lo esperaría, ¿verdad?
Pero no, hay retardo en la respuesta. ¿Por qué? Porque hay un discernimiento, que es el verdadero ejercicio de la escucha. La primera respuesta de María es el estremecimiento. Se siente sacudida. Esa agitación interna que ocurre cuando se te descoloca la vida. Y entonces María luego va a agregar una pregunta. Primero se estremece y el ángel le va a recordar el punto esencial de sus palabras iniciales, de su saludo, y viene el momento de la anunciación, del nacimiento del Salvador, y María pregunta, ¿cómo será esto? Puesto que no conozco varón. Un estremecimiento, luego una pregunta. María, en la flor de la vida, es madura e inteligente. Ella no traga entero de una vez, ¿no? Ella quiere entender por qué camino se colmará la distancia entre ella y las palabras del ángel, que son palabras inéditas, que nunca se habían escuchado en la tierra. Preguntar no es dar señales de falta de fe, ¿saben? Sino exactamente lo contrario, ¿no? La pregunta proviene de la necesidad de crecer en la conciencia de lo que está ocurriendo. Y es lo que pasa con María. Y la respuesta que le da el ángel nos remite a una de las páginas más bellas del libro del Éxodo, en el capítulo 40, versículo 34. Cuando una nube oscura y al mismo tiempo luminosa, miren el texto, al mismo tiempo habitó la tienda del encuentro, la Shekinah. La gloria de Dios descendió y llenó la morada. Y Dios estableció su presencia. Y aquella carpa se llamó de aquí en adelante la tienda del encuentro, la tienda de las citas divinas. El ángel le anuncia a María que ella será ahora la que va a recibir esta venida de la Shekinah. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Pero aquí tenemos otra resonancia amable que proviene del libro de la vida y de los afectos. Es el 6º mes de la pariente Isabel, la anciana y además estéril. Y de repente está embarazada, conocemos la historia. Y María queda envuelta en este torbellino de vida. Cuando se le muestra el signo, mira, tu pariente Isabel, la estéril, ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. María queda de esta manera envuelta en el torbellino de la vida y ahora sí, ella da el sí. Y María dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Primero se estremeció, luego preguntó, y ahora María finalmente se abandona, se entrega. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. El término esclava, hay que ponerle cuidado, no quiere decir la doméstica, la mujer de oficios varios. Sierva del rey es la reina, la segunda después del rey. Tu proyecto será el mío. Tu historia será mi historia. Tú eres el Dios de la alianza y yo soy tu aliada. Yo soy la esclava, yo soy la sierva, quiere decir, yo soy la aliada del Señor de las alianzas. Y así, como el de María, nuestro he aquí la sierva puede cambiar la historia. Con su sí o con su no al proyecto de Dios, las cosas pueden tomar un rumbo diferente. Y el sí de María introduce una vida, un nacimiento. Estamos ante un sí que introduce nacimientos y alianzas en el calendario de la vida. Es bello volver a escuchar hoy, en esta solemnidad de la Inmaculada Concepción, el nombre de la vocación de María. Volvamos
al saludo. Es ahí donde está el centro de lo que nos ocupa en esta solemnidad. El nombre de la vocación de María. Un nombre que viene desde mucho atrás, desde la eternidad, desde el corazón de Dios. Que Charitomene, llena eres de gracia. Así la llama Dios. Inmaculada la llamamos nosotros, pueblo de Dios, pero significa lo mismo. La amada de Dios es enemiga del mal. En la carne de la amada de Dios, desde siempre y para siempre, se inaugura la novedad del Evangelio. Santos porque amados, como dirá Pablo en Romanos 1:7. En esta solemnidad de la Inmaculada, la imagen de María es una proclamación de la buena noticia, del querigma para todo ser humano. El Señor nos dice a través de esta figura de María, toda pura, toda bella, tú eres amado desde siempre y para siempre. Amado misterio de pecado y de belleza. Y en un mundo de desgracia, siempre será posible volver a recuperar la gracia. O mejor, es la gracia la que nos encuentra a nosotros, ¿eh? Y entonces podemos decir en un día como hoy, María es la que Charitomene. María es la llena de gracia, la llena de santidad, la que está llena de la belleza, de la hermosura de Dios, porque fue redimida de una manera sublime desde el primer instante de su concepción, pero también porque ella supo acoger este amor primero, esta gracia en su vida. La hizo crecer dentro de ella, apoyándose en la palabra del Señor, declarándose la esclava del Señor y convirtiéndose de esta manera en la discípula perfecta de Jesús. Y fue así como María permitió que la gracia invadiera la historia del mundo y creara aquella humanidad renovada, de la cual ella es el modelo perfecto. Y esta fiesta de raíces santas, mis queridos amigos, es la profecía de nuestro destino. Recordemos la palabra de Pablo en la segunda lectura de hoy, en la carta a los Efesios. Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos e inmaculados ante Él por el amor. Y así, nosotros nos convertimos en alabanza de la gloria de su gracia. Somos laudem gloriae, alabanza de la gloria de su gracia. Un don que tan generosamente nos ha concedido en el amado, acentúa Pablo. En este día tan hermoso, ponemos nuestra mirada en María, para entenderla a ella y para entendernos un poquito más a nosotros. Inmaculada no quiere decir que María haya sido preservada de la lucha. Y es preservada del pecado, pero no de la lucha. Ya lo vimos en la primera lectura. Me devuelvo a la lectura de Génesis. Ella luchó contra la serpiente. Ella experimentó la fatiga del creer. Ella pasó por el crecimiento en la fe, en medio de la rutina de lo cotidiano. Ella, en los dolores lacerantes que trae la vida, y también en el dolor al pie de la cruz. Inmaculada no quiere decir sin tentaciones, sin cansancios en el corazón. También Eva vino al mundo como inmaculada, ¿saben? Y sin embargo, Eva cayó cuando su corazón se dividió. María, en cambio, no se dividió, se mantuvo unificada, integrada, y así no se dejó torcer por la tentación. Inmaculada quiere decir más bien que en medio del blanco y negro que compone nuestra humanidad profunda, que colorea nuestra existencia y que hace del corazón un campo de batalla,
Precisamente en esa raíz del corazón, todo recomenzó con un amor total que venció al mal y que jalonó su historia personal. Una historia personal que hizo que en ella no hubiera sombra de pecado, sino más bien una acuarela de vida que era reflejo de la belleza de Dios. Por eso hoy saludamos a María diciéndole, tota pulcra es, María. Eres pura, eres espejo de la hermosura de Dios. Eres lo más hermoso. Si con la encarnación Dios cambia su propia historia en el mundo, podemos decir también que con María se marca el punto nodal, que señala el inicio de una humanidad finalmente lograda, vencedora de la violencia y de todas las sombras del mal. Y todo esto fue obra de Dios. Lo recordamos hoy. Fue obra de la gracia. Pero, permítame para concluir decir, sí, de la gracia, pero no del todo. La obra de Dios es decisiva, podemos estar seguros, pero el sí de María también lo es. María participó con su sí, con su acogida, con su respuesta, con su entrega. María, permítame decirlo así, es el alfabeto de la esperanza. María es el modelo de todo ser humano. María es posibilidad de la alegría. Sin su sí, sin su consentimiento, nuestro cristianismo resultaría triste y amargado, empobrecido de toda dimensión gozosa y danzante, como ocurrirá en el Magnificat que viene enseguida después del relato de la Anunciación. Como podemos ver hoy, mis queridos amigos, en el Evangelio de la Anunciación nos encontramos con la primera vez de muchas cosas, pero hay una fundamental. Es la primera vez en los diálogos con el cielo que a una criatura de la tierra se le concede el decir la última palabra. Y ella dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. La que Jaritomene, la que fue amada desde siempre y para siempre, respondió a este amor con un sí. Y no lo olvides, un sí puede cambiar la historia.